Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos después de mucho tiempo de no tener estas colaboraciones, porque estamos ante una nueva edición de los trabajos conjuntos de El profesor en el castillo y La frontera inesperada. Estoy acá, esta vez bajo modalidad presencial, después de largo tiempo en que las restricciones necesarias por la situación sanitaria nos impidieron converger en un mismo espacio, pero estamos acá con Daniel Diego González, licenciado en Paranormalidad, más conocido en el puerto de La Boca como Keki, frontman indispensable de La Frontera Inesperada, del proyecto de La Frontera Inesperada. Yo soy Nicolás Ferraro, el profesor en el castillo, y en el día de hoy vamos a tratar un tema que está condenado a ser polémico. Algunos están condenados al éxito y otros están condenados a la polémica. Exactamente. Yo me atrevería a decir que vamos a tener un episodio, este primer programa del podcast, un episodio electrizante. Exactamente, muy apropiado porque hoy vamos a hablar de la pena de muerte. Historia, emanaciones culturales, casos, análisis de casos alrededor de la cuestión de la pena de muerte. Un fenómeno que, por supuesto, forma parte de la historia de la humanidad desde sus inicios, ¿no? Desde los inicios de la penalidad o del concepto de penalidad, la idea de castigar a otros por transgresiones. Pero bueno, en la modernidad ha asumido una serie de formas y también ha generado debates que antes no generaba, ¿no? Exactamente. A mí me gusta mucho el término pena capital. Me suena más, es un gusto nada más. Está bien. Y para el final del programa vamos a tener una ejecución en vivo. Bueno, no es del todo cierto, pero sirve para mantener a la audiencia. Sí. No, ratifico que vamos a tener una ejecución en vivo. Así que quédense hasta el final. Quédense hasta el final de este programa. Van a escuchar el sonido de algo que friéndose. Exactamente. Sí, creo que se dice así. Pero van a escuchar el sonido, no lo van a ver, pero el sonido lo van a tener porque este primer podcast del profesor y la frontera tiene de todo, tiene que tener todo, no puede ser de otra forma. Tenemos hoy una merienda old fashion. Exactamente, con un toque inglés. Exactamente. Para estar a tono. Budín galés, tenemos budín galés, digamos, algo de un ingrediente de las Islas Británicas. Sí. Pero también con un café nacional. Con un café nacional tostado para marcar una diferencia con el torrado, que a mí me gusta igual el torrado, pero... Historia del café, ya tenemos para otro programa. La historia del café será un futuro podcast. Temas no nos faltan. Si querés entramos en materia. Entramos en materia ya mismo. ¿Podrías comenzar desarrollando un poco la distinción entre pena de muerte moderna, pena de muerte premoderna? Siempre en sí vamos a, en este episodio, para no ser tan abarcativo, vamos a centralizarnos más o menos en la modernidad en Occidente, ¿no? Pero si querés, dale rienda suelta. Adelante. Sí. A ver, acá la fuente obligada, se ha escrito mucho sobre la cuestión, pero la fuente obligada es Michel Foucault y su famoso Vigilar y Castigar. Esta obra, digamos, fundamental de el pensamiento postestructuralista a fines de la década del 60, donde el autor hace un análisis histórico, pero desde el punto de vista de las tendencias en el pensamiento occidental y cómo esto se plasmaba en las prácticas, ¿no? En las instituciones y en las prácticas, pero en este caso de la evolución de
distintas formas de control, lo que incluía también las formas de castigo. O sea, no era solo sistemas penitenciarios, sino que era todos los dispositivos de control y de disciplinamiento cuyo extremo o cuyo fondo de la olla es el sistema penal. De hecho, disculpa, te interrumpo, el libro Vigilar y Castigar empieza como con un apartado, un capítulo que, si no me equivoco, es algo así como desmembrar un cuerpo, despedazar un cuerpo, que es como la imagen de una antigua condena a muerte, digamos, una tortura, el espectáculo. Sí, porque efectivamente a lo que le preocupa al autor, y por eso él empieza el libro así, es lo que se llamó la ejecución de Damiens. Damiens fue un tentativo magnicida de la Francia del antiguo régimen. O sea, en la Francia prerevolucionaria, la Francia de la monarquía absoluta, hubo un caso muy bien documentado de un muchacho que, por lo que dicen los analistas en la actualidad, afectado por serios trastornos mentales, realizó un atentado contra el rey de ese momento. Si no recuerdo mal, era Luis XV, pero la verdad que no me acuerdo con precisión cuál era, pero probablemente haya sido Luis XV. Atentado que salió mal. Él es capturado y, por supuesto, al haber intentado cometer un crimen de lesa majestad, o sea, él atenta contra el cuerpo del rey. Tengamos en cuenta que el rey, el soberano, o el monarca, encarnaba la soberanía en términos absolutos. No existía el concepto de soberanía popular, o sea que vos, si atentabas contra el rey, estabas atentando contra el reino, de la misma manera que hoy entenderíamos atentar contra la soberanía, atentar contra la nación. O sea, hoy nosotros lo consideraríamos traición a la patria, ¿no? Traición a la patria es uno de los peores delitos que podés cometer en nuestro país. En realidad es uno de los peores delitos que podés cometer en cualquier nación moderna. Efectivamente, en época, por ejemplo, de la Guerra Fría, por decir el gran conflicto del siglo XX, hubo asesinados por espionaje, digamos. Sí, hubo ejecutados. El famoso matrimonio Rosenberg, claro, si no recuerdo mal, ejecutados por haberse supuestamente demostrado que eran dobles o triples, que eran agentes, claro, de la Unión Soviética en los Estados Unidos. Pero bueno, con anterioridad a la llamada modernidad, en lo que era el antiguo régimen, o sea, en la sociedad feudal del antiguo régimen, el equivalente a esto era atentar contra el cuerpo del rey. Entonces Damiens es sometido, y es muy recordado, y Foucault cita este caso, porque es uno de los pocos casos en que se documenta con suficiente precisión cómo fue la ejecución. Y la ejecución consistía básicamente en aplicar todos los tormentos posibles sobre el condenado, para establecer una especie como de ejemplaridad. Sí, como una especie de ejemplificación. Es un poco, no en términos históricos, en términos de la escena y de esta ejemplificación, la muerte en Corazón Valiente. Bueno, la Corazón Valiente muestra más o menos cómo era. Miren el tormento, digamos, ¿no? Es un poco. Exacto, era una ejecución pública donde al condenado se le aplicaban todos los tormentos, digamos. Cuando hablamos de tormentos estamos hablando no solo de tortura, sino que también se lo iba despedazando. O sea, la tortura implicaba también la destrucción del cuerpo, la progresiva destrucción del cuerpo, pero por supuesto hecho de una manera artesanal, o sea, con una pericia que permitía que el condenado sufriera esos tormentos incalificables sin morir. O sea, sobreviviendo hasta
hasta el momento en que el verdugo, un profesional finalmente, profesional de la ejecución y de la tortura, ¿no? Sí. Pero bueno, acá lo importante es que Foucault elige esta ejecución a la que considera como la última gran ejecución, no solo la más documentada, sino la última gran ejecución de antiguo régimen, como un parteaguas, como una línea divisoria, porque estamos hablando ya del siglo XVIII, y él elige este acontecimiento porque él entiende que podemos situar este acontecimiento en el límite entre dos épocas, o mejor dicho, en un punto de inflexión en lo que es la racionalidad de Occidente, donde vamos a pasar de la justicia del antiguo régimen, que era una justicia que ponía el énfasis en ejecuciones brutales, pero a manera de ejemplificación, muy contadas, o sea, muy limitadas en su cantidad, con una fuerte carga simbólica, y que apuntaban a castigar una serie de delitos considerados aberrantes, digamos, pero aberrantes para una especie de moral, ¿no? O para un sistema de valores, una moral, pero fuertemente imbuida por lo religioso, recordemos, con anterioridad a la modernidad, a la llamada modernidad, acá cogiéndonos a la escuela de Frankfurt, ¿no? Los paradigmas premodernos no separaban las esferas de la realidad. Lo político, lo religioso y lo económico estaban fuertemente entrelazados. No podemos entender lo que hoy sí podemos entender de manera separada, como las distintas esferas de la realidad social, no las podemos entender en ese momento como algo separado. Estaban profundamente entrelazadas. Entonces el castigo estaba necesariamente ligado a una serie a una cierta confesionalización, o una perspectiva fuertemente confesional de la penalidad. De la penalidad, de la moral social, de las normas sociales, etc. Ahora, a partir del siglo XVIII, y sobre todo en el XIX, nosotros tenemos el despliegue de una nueva racionalidad, ¿no? Pero bueno, ¿querías decir algo? No. Estaba atento justamente al desarrollo de lo que estabas diciendo, pensando en que en esta nueva etapa que vas a describir, también igual de todas formas la ejecución es de alguna forma como un ejemplificador social, digamos, le habla más que del crimen y del condenado, le está hablando al resto de la sociedad, digamos, como hasta acá llega a esto le pasa al que transgrede la norma, digamos. Sí, porque lo que sucede, esta divisoria de aguas, es que la penalidad va camino a convertirse en un sistema integral que no opera sobre unos pocos delitos y apuntando a los sujetos en particular con un fuerte impacto simbólico, resguardar una serie de figuras sacralizadas de la sociedad, sino que a lo que apunta es a configurar un sistema que ya no protege sujetos, y tampoco es que protege valores religiosos, sino que lo que protege es una serie de nuevos valores laicos, ¿no? Los valores como de una nueva sociedad, que es la sociedad burguesa, y si querés ahora podemos avanzar con el caso británico, donde por sobre todas las cosas lo que está es la propiedad privada, ¿no? La defensa de la propiedad privada.
Entonces ya esto por supuesto está totalmente despojado de una moral confesional. Entonces es una moral, pero es otro tipo de moral. No es esa moral confesional, sino que acá de lo que estamos hablando es de, sin espectacularidad, de la manera más eficiente posible. Acá ingresa posteriormente el utilitarismo. ¿De qué manera podemos generar un sistema integrado de castigo permanente, de castigo disciplinador, pero no por el impacto, sino por la frecuencia, por la constancia, por el hecho de que está siempre presente, sobre las masas? ¿Para qué? Para que las masas no transgredan los nuevos valores de una sociedad fundada en la propiedad privada, el individuo, el orden, pero un orden sustentado en una ley que se pretende objetiva. Ya no es la ley arbitraria del monarca, es una ley que se pretende objetiva. Sí, sí, una pena capital que se pretende racional, digamos, en términos de, bueno, del fin último, que es la muerte, ¿no? Pero bueno, lo interesante acá también es que entre esta división que vos planteás hay como una especie de también de iba a decir gradualismo, pero no es la palabra correcta, sino como que quedan también como resabios de esto del espectáculo de la muerte, digamos. Y si te parece podemos ir un poco al caso inglés. Vamos al caso inglés. Que fue lo que se llamó como Código Negro o Bloody Code o Código Sangriento. Más o menos a partir de 1700 rigió hasta bien entrado el siglo XIX. Y que en parte tipificaba aproximadamente más de 200 delitos, entre los cuales había tipificaba como causantes de pena de muerte, ¿no? De la horca generalmente, entre los cuales estaban desde cortar árboles hasta falsificar documentos, hasta por ejemplo, la cacería en tierras de la realeza, o sea, en tierras de la monarquía. Claro. O sea, si vos te metías, digamos, los bosques de la realeza eran bosques protegidos. Solo podía cazar el soberano y su familia e invitados. Por supuesto, tradicionalmente había mucha caza furtiva. Sí, sí. Ahora, en un momento determinado, coincidiendo con la intensificación del desarrollo capitalista y de una nueva racionalidad burguesa en lo que va a ser el Reino Unido, comienza a aplicarse la pena de muerte sobre los que fueran encontrados, sobre esas gavillas de cazadores furtivos que, digamos, cazaban ardillas por las pieles fundamentalmente, o incluso para comer. Y eso era algo que se permitía de la misma manera que se permitía el espigueo, ¿no? De la tradición por la cual el propietario de tierras permitía que los campesinos ingresaran a su tierra para recoger toda la semilla o los restos de la cosecha que no hubieran sido levantados. Siempre quedaba bastante, de la misma manera que la leña no te permitían talar un árbol, pero sí te permitían recoger la leña que se hubiera caído. Viste que siempre se cae en rama. Sí. Bueno, los propietarios permitían eso, porque era una tradición. Ahora, en el momento en que se empieza a afianzar la legalidad burguesa y el principio de propiedad privada, junto con los cercamientos y demás, se comienzan a penalizar crecientemente, y con la gravedad que acabas de mencionar, muchas de estas prácticas. Primero se prohíben y después se empiezan a castigar de manera muy grave. Tengamos en cuenta que en estas gavillas de cazadores furtivos había menores de edad, y los menores de edad te condenaban a la horca. Eran ahorcados pibes de 12 años. Uno por ejemplo, de los robos, el robo era también obviamente un causal, digo, si era cazar en estos lugares, pero uno de los crímenes que se tipificaban, crímenes entre comillas, ¿no? Era estar con gitanos. Ni siquiera ser gitano, o sea, estar con gitanos era un causal de ser víctima del Código Sangriento, que hasta que en 1820, 1830 se forma la policía de Londres como cuerpo,
un poco la excusa, entre comillas, o la racionalidad que se atribuía a la permanencia de este código era lo que siempre fue un ¿cómo se llama?, argumento a favor de la pena de muerte. El tema de que supuestamente, por más de que después se mostró en tantas ocasiones que no funciona así, pero que la pena de muerte hace que la gente no cometa crímenes por miedo a ir a silla, ir a la horca o lo que sea, digamos, ¿no? Como esto de ejemplificador. Y después, bueno, en lo que basado en la horca, digamos, en esta época de Inglaterra, como que hay una especie de resabio en lo que refiere a la pena de muerte antigua, en tanto la horca era como una especie de ritual también. Sí. Se hacía desfilar al ahorcado, se convocaba a la gente a ir, y después el ahorcado quedaba exhibido muchas veces durante un tiempo, un par de días, hasta que su cuerpo iba a ser diseccionado o algo así. Y en el medio también, al menos en Inglaterra, era como que se le leían pedazos de la Biblia, se lo iba como entrando en cierto clima confesional, digamos. Sí, bueno, hasta el día de hoy las ejecuciones en Estados Unidos son, bueno, ya no son públicas, pero sí admiten público, pero que generalmente son familiares, periodistas, etcétera. Es algo como más limitado. El proceso de racionalización le llega a todos, incluso a los Estados Unidos, pero por ejemplo, bueno, en esto es bueno el cine. En todas las películas, en todos los western, viste que la ejecución por excelencia es la horca, y siempre es en la plaza pública convocando a todos. Sí. O sea, estamos hablando del siglo XIX ya, o sea, todavía queda, pero casualmente esto se da en un escenario de frontera. Claro. En un escenario de frontera, o sea, en un avance civilizador, donde ahí sí el impacto simbólico de instalar la primacía de la ley tiene una importancia diferencial respecto de el mundo urbano consolidado de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Sí, incluso ahora que está muy en boga estos documentales de true crime y que hablaban fuera del aire y de asesinos seriales y demás, siempre el último capítulo, en el caso de los que son condenados a muerte, se ve esta escena que es la cobertura de los medios afuera del penal, esperando alguna señal, ya sea una luz o una llamada telefónica de adentro, algo para avisar que fue, por ejemplo, al payaso Pogo lo mataron, y la gente festejando afuera. Cientos de personas con camisetas diciendo Ted Bundy te vas a ir al infierno. Y a la vez, a veces, un pequeño grupo abolicionista manifestándose en contra, insultándose con nosotros, y todo como una gran espectacularización en vivo y en directo, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es muy bueno. Ahí también cómo operan los medios de comunicación, ¿no? Con los medios de comunicación en la cobertura que hacen de los distintos casos. Esa espectacularidad, porque ya no estamos hablando de que el Estado escenifica la ejecución. No. Ahí ya son los medios de comunicación los que generan la escena. Vayan a manifestarse, digamos, este es un monstruo. La gente está ahí manifestando para los medios. Claro, digamos, los medios están haciendo la cobertura, pero antes los medios construyeron la figura del monstruo. Sobre todo, claro, en estos casos este es un monstruo, vayan a manifestarse en contra del monstruo, y también vayan a, de alguna manera, celebrar el fin del monstruo. Sobre todo en casos que en Estados Unidos fueron años y años producto de noticias y de seguimientos, y bueno, ahora después vamos a ver esto de los aplazos eternos de la pena de muerte que hacen que los casos vuelvan a resurgir y demás.
Pero bueno, ya estamos en el siglo XIX. Ya estamos en el siglo XIX. Estamos en el siglo XIX y ya sí la pena capital está inscripta en el proceso de conformación, por un lado, de todas las instituciones penales, del sistema penal. Cuando hablamos del sistema penal estamos hablando de instituciones y dispositivos, prácticas para el castigo de todo lo que sean transgresiones a las normas establecidas, pero que ya son normas de nuevo tipo. Insisto, ya estamos ante una sociedad burguesa con un constitucionalismo moderno, con un sistema legal moderno, burgués, insisto, basado en el individuo, la propiedad privada, pero también otras ventajas como los famosos derechos y garantías, sobre todo las garantías, ¿no? La cuestión de que, bueno, no te pueden, no puede haber detenciones arbitrarias, tenés derecho a un juicio justo, no te pueden hacer declarar en tu contra, toda una serie de derechos y garantías, pero que también obligan a que el castigo no se implemente de la manera en que se implementaba en el antiguo régimen. Claro. Ya no puede haber espectacularidad, no puede haber tormento. No puede haber tormento. El castigo tiene que ser preciso, tiene que ser quirúrgico, tiene que ser racional, tiene que ser eficiente. No casualmente, la gestación de este sistema se da en un momento de predominio, sobre todo en el mundo anglosajón, del utilitarismo, ¿no? Con figuras como Jeremy Bentham y demás, que también las menciona Foucault en su libro y les dedica bastante tiempo. Decíamos entonces racionalidad, siglo XIX, y eso nos acerca también hacia la búsqueda de otras formas más, entre comillas, racionales de matar. Absolutamente. Por la entrada, el ingreso de las nuevas metodologías de ejecución, insisto, quirúrgicas, eficientes, sin excesos, formas civilizadas de poner fin a una vida. Dicho de esta manera, la Revolución Francesa en este sentido es como el puntapié inicial con la guillotina, ¿no? La guillotina, esta idea de no vamos a prescindir de la pena de muerte, lo que vamos a hacer es mejorarla. Primero, los objetivos de la pena de muerte, el castigo ya es sobre nuevos valores. Es otro tipo de orden el que hay que defender. También cambian los sujetos a castigar. Pero además, la forma de castigar tiene que ser acorde a los principios de la Ilustración, lo que ya empiezan a ser los principios de la modernidad. Algo conforme a la razón. No más despliegue de brutalidad, no más exceso, no más castigo en función de defender algo sacralizado. No. Ahora, para un nuevo orden, insisto, racional, objetivo, que se quiere para sí mismo y para la sociedad, valorativamente neutro, y acá también posteriormente el positivismo va a decir mucho al respecto. Para eso tenemos que tener una forma de matar acorde, sobria, exacto, eficiente, que no personalice. Y en este caso, además, si bien en Estados Unidos la pena de muerte entra como herencia inglesa, digamos, ya a diferencia de Inglaterra, no se quiso implantar la pena de muerte, pero no despegarse de lo que podía ser la posibilidad de un bloody code, un código sangriento.
ya en términos de esto que vos decís. Y hay un caso que vale traer a colación, porque justamente, y estamos ya acercándonos a finales del siglo XIX, con el surgimiento de lo que son las investigaciones, en realidad la revolución de la electricidad, de esta fuerza arrolladora, inmaterial y también misteriosa, que no casualmente viene también con las épocas del espiritismo, todo corre por el lado de las fuerzas no visibles, ¿no? Y es el tema de que se veía por ejemplo, en la ejecución por la horca y en las ejecuciones públicas, que podía ser, se decía, moralmente puede ser degradante para la gente que lo ve, arrastrarlo a las bajas pasiones, al revés de lo que antes se justificaba, digamos, o de la idea esta de ver que alguien se lo ahorcaba y se decía, este es el pecador está pagando, o estos son ustedes y se desvían del camino. Ya existía el argumento de que había que buscar una forma que no incite, digamos, al descontrol, o que no incite más violencia, y se encontraron casos, por ejemplo, a nivel de argumentación, que pueden ser meras casualidades, como alguien asesinó 2 semanas después de haber visto una ejecución pública. Y el caso, bueno, que vos conocés muy bien, de los mártires de Chicago, que también fue un caso en el cual el tema de la ejecución y el tema de todo lo que movilizó la ejecución y el ahorcamiento fue algo que hizo temer a las autoridades por el mantenimiento del orden. Porque de lo que se trata es de preservar el orden. En el nuevo sistema de valores, liberal, burgués, ya no son figuras de autoridad por mandato divino, ya no es una moral religiosa lo que hay que defender. Lo que hay que defender es el orden en sí. Un orden basado en leyes. Es eso. Pero leyes necesarias, pero orden sustentado en leyes. O sea, la ley lo que, digamos, estructura un orden social. Y lo que hay que defender es eso. Ese orden social, por supuesto, tiene una serie de pilares, ya mencionamos cuáles son. Pero de lo que se trata es de defender el orden. Pero esto es algo que no tiene una figura, no tiene una representación en términos de nombres propios. Insisto, es un sistema, es una estructura objetiva. Entonces, de la misma manera, se tiene que organizar el sistema, y los dispositivos para castigar tienen que tener este sentido. Entonces, el castigo no lo tenemos que ver. Sabemos que existe, pero no lo tenemos que ver. Porque, como bien decís, no se trata tampoco de excitar a la multitud. A fines del siglo XIX, no olvidemos, aparece la psicología de masas de Gustave Le Bon y su concepto sobre las masas excitables y manipulables por distintas figuras prestidigitadoras. O sea, porque claro, en la segunda mitad del siglo XIX lo que aparece, típico de el creciente conservadurismo de la sociedad burguesa, recordemos, hay una primera mitad del siglo XIX que es la burguesía revolucionaria, que quiere imponer el liberalismo en contra de los restos de el absolutismo conservador que se resiste a los cambios de la sociedad burguesa, del liberalismo, del desarrollo capitalista. Ahora, una vez que esto triunfa, más o menos a mediados de siglo, la segunda mitad del siglo XIX ya es la burguesía conservadora, la burguesía que ya se preocupa cada vez más por el nuevo orden y empieza a ver las amenazas a ese nuevo orden, y las masas, de repente,
masas manipulables, excitables, mayorías impredecibles, son algo de temer. Y además de esto de la turba iracunda, y aprovecho para meter esa deliciosa palabra o dos palabras. Hay otro tema muy ligado a lo que vos mencionaste, el positivismo, que es el tema de que con los desarrollos de la medicina, en términos de supresión del dolor y en términos de nuevos anestésicos, se va generando, en términos de tecnología médica, de ciencia, esto de que ya el dolor sea algo que hay que erradicar, digamos, ¿no? Que es algo que es erradicable en un horizonte y es deseable disminuirlo en lo máximo posible. También eso hace que quienes abogaban por nuevas formas de encontrar la pena de muerte, o mejor dicho, ven en la electricidad una posible promesa para hacer algo más limpio, un corte, un Final Cut, digamos, un corte en limpio, lo ven como algo deseable. En teoría, después se va a demostrar que no es un método para nada, que es un método doloroso, que no es un método para nada limpio, pero bueno, obviamente tenía su argumentación. Es en 1888 cuando Nueva York, y esto es como un hito, dicta la abolición de la horca, y dice que hay que reemplazarla por la electricidad, por la muerte por electricidad. Thomas Alva Edison entra acá en lo que es las audiencias en las cuales lo invitan, obviamente invitan al pope, a uno de los popes de la electricidad. Thomas Alva Edison, una figura discutida, que decía que ha dicho en su momento que inventar era 1% de inventar, digamos, y el resto era todo el 99% restante era litigio, decía. Lo cual, bueno, en esa época de la guerra de patentes, nos estamos situándonos en medio del ojo del huracán. Edison se manifestaba contra la pena capital, pero bueno, cuando le decían cuál era si se podía hacer por electricidad, decía que sí. También veía no el negocio en sí en desarrollar la silla eléctrica o eso, sino que sí se cruzaban los intereses y como y quería estar ahí, quería que los laboratorios y su empresa esté presente en todo ese desarrollo, ¿no? Entonces lo que se busca es esto, algo fácil y rápido sería, ¿no? Simple, supuestamente, y de aversión a Perdón, sí. te hago un agregado. Sí, por favor. No solo es algo simple, eficiente y demás, sino que también es un desarrollo como producto del progreso de la ciencia y la tecnología. Sí, claro, era el desarrollo al cual iba a llegar Estados Unidos, como un desarrollo civilizatorio, digamos, ¿no? Claro, es como un salto civilizatorio superior, pero por eso también, por eso la horca y otras técnicas, por eso el fusilamiento, o sea, la ejecución por arma de fuego, tampoco se abandona o ni siquiera se impone, de hecho, porque se trataba de utilizar las técnicas, claro, digamos, las técnicas más novedosas, digamos, demostrar que la ciencia y la tecnología, esto también es bien positivista y bien fines del siglo XIX, ¿no? La ciencia y la tecnología acompañaban al progreso general de la sociedad en todos los aspectos. También en esto, también en la forma de aplicar el castigo, en la forma de castigar. Miren qué neutro, qué austero, sí, qué económico, que, digamos, matamos con algo que no se puede ver. La electricidad. Algo que no ves. Querían matar con electricidad y nadie todavía sabía cómo matar con electricidad, ni siquiera sabían bien si mataba la electricidad. Sí. Y en este contexto llamaban a Edison y a Westinghouse y les preguntaban
si era posible matar con electricidad y demás. De alguna forma también era como matar con buenas formas, digamos, ¿no? Esta cosa así medio victoriana de mantener ciertos cuidados, ¿no? Esto de matar con electricidad. Uno de los principales de los que luchan por esta nueva forma de pena de muerte y por la pena de muerte en sí era Alfred Southwick, que era un dentista que forma parte de una comisión especial que se hace con respecto al tema, ¿no? Y veían en realidad también la forma, en esta forma, con la promesa de una muerte, entre comillas, sin dolor, poder acallar a los que estaban en contra de la pena de muerte, que lo sabía. Y acallar a estos grupos era decir, no, bueno, estamos implementando la pena capital, pero desde un punto de vista más humano. A todo esto, también están las asociaciones protectoras de animales, se forman para ese momento, toda esta idea también de que los animales no podían sufrir, que hoy está tan en boga, viene ya desde ese momento. Inclusive las asociaciones protectoras de animales tratan de crear cámaras para matar con gas a los animales, Sí. para que sea menos doloroso, bueno, entre comillas y todo esto. Obviamente este tema también toca ciertas truculencias que podemos tocar. Y una es que esta comisión, para decir las ventajas que tenía la pena de muerte, hace como todo le piden un informe y presenta todo un conteo de todas las prácticas históricas que pudieron encontrar de tipos de muerte, o de penas de muerte y de formas de matar y demás, que era todo un gran compendio de cosas para decir, bueno, tenemos una forma menos nociva. Era como decir, después de este horror, esto que te estoy mostrando no te parece tan malo. Hay algunas que son que yo noté porque me parecieron bastante bizarras, digamos, ¿no? Bueno, una es como un clásico, en el informe lo ponían como el auto de fe, es la vela, digamos, ¿no? Matar a alguien mediante aguas sulfurosas, bueno, esa más o menos puede. Una forma persa que era el cuerpo iluminado, que era poner a la persona sobre un lugar, sobre una especie de tabla con muchas perforaciones, ir haciéndole pequeñas incisiones en cada una de esas perforaciones y después ponerle una vela en cada una de las cosas. Un tormento atroz. Indescriptible, ¿no? Otro que me pareció llamativo es la decapitación por cañón, que era poner atar a la persona a un cañón con la cabeza en el agujero, digamos, y prender el cañón. Es muy gráfico. Muy gráfico y bueno, bastante efectivo. Ahí sí que ni la sentías. Ni la sentías. Y bueno, lo que llegan es a que la posta era envenenamiento o electricidad. O sea, envenenamiento se empezaba a hablar que es algo que no casualmente va a ser lo que después reemplace a la electricidad, digo, ya más adelante cuando vemos el tema de lo que es la inyección letal, ¿no? Sí. Y algo muy interesante era que esta comisión aconsejaba diseccionar el cuerpo y echarle cal para que también exista el tabú o el miedo digamos a casi uno podría decir religioso a la destrucción de su cuerpo, digamos, o sea, que no quede lugar en ningún camposanto ni nada. Lo cierto es que había ciertos antecedentes muy bizarros en toda esta época. También estaban todas estas especies de ferias que exhibían supuestos fenómenos, cabezas reducidas y demás. Hay un antecedente, por ejemplo, en 1978, donde una persona roba el cuerpo del ahorcado y el suegro del ahorcado después utilizaba el cuerpo de esa persona cobrando para verlo, por ejemplo, en una feria, ¿no?
Es el suegro que nadie querría tener, claramente. Pero bueno, cuestión que bueno, a la comisión le dicen está todo bien con lo de la electricidad, pero lo de la disección y la cal ya es demasiado. Hasta ahí llegan, digamos. Y también se evalúa todo esto de la morfina. Bueno, cierran en la electricidad. El tema es cómo. Ahí entra de nuevo Edison, ¿no? Y ahí es muy interesante porque hay algo metido totalmente ahí entran totalmente en juego los intereses lobistas de las empresas, que en ese momento eran Edison y la empresa Westinghouse. Se estaban disputando todo lo que era cableado, se va la electricidad, la electrificación, digamos, un poco de todo el Estados Unidos. Estaban en una competencia feroz y ambos tenían muy pocos códigos en lo que refiere a esto, ¿no? Y logra Edison, mediante un lobby feroz, que se imponga que la corriente alterna, justamente la que usaba la Westinghouse, sea asociada a la muerte, sea asociada a la era más riesgosa. Claro, decir, instala que era más riesgosa. Instala que era se llamó la guerra de corrientes. Sí, la guerra de las corrientes. Instala que era la que había que usar para matar. Hay películas, hay una película reciente con Benedict Cumberbatch que reconstruye ese duelo. Sí, ahora no me acuerdo el nombre. Sí, después te acordás el nombre. Después vamos en el apéndice de... Exactamente. Bueno, logra mediante un lobby que después fue un escándalo, que se descubrió que se asocie la corriente alterna a la pena de muerte, digamos. De hecho, los generadores que compran son generadores de la Westinghouse. Cuando la Westinghouse se oponía, acusan sus generadores pero compran 3 generadores de la Westinghouse. Dicen, inclusive vamos a usar los generadores estos porque son más inseguros, son los que matan. En el medio obviamente se hacen un montón de... hay un libro que tiene toda esta historia que se llama Edison y la silla eléctrica, que va haciendo el reconto también de todas las pruebas que se hacían con animales, con animales de distintos tamaños. Exactamente. No me acuerdo si no llegan a matar a un elefante. Sí, parece que la prueba mayor la hace con un elefante, pero no me acuerdo la bien. electrocución de elefantes fue utilizada, pero supuestamente no fue el caso de Edison. Edison llegó a experimentar con caballos y perros, muchos perros. De hecho, a esta persona, a los capos de las asociaciones de animales, él les había hecho algunos favores porque ellos le pedían la forma de matar con electricidad, y él después le pidió perros, casi en un paso de comedia. Le dijo, no te vamos a dar perros para que los mates en tus experimentos, digamos. Tenían cierta lógica. Bueno, llegamos al primer sentenciado, a la silla eléctrica, que es William Kepler. En 1889, William Kepler, de 28 años, había asesinado de una forma brutal a su pareja con el hacha. Era un vendedor ambulante que se había asentado en un lugar, no recuerdo ahora en qué localidad, más o menos le había ido bien y había podido tener otras personas trabajando para él. Mata a su pareja con el hacha, lo condenan a morir por electricidad, pero todavía no lo condenaban, como se diría después, a la silla, porque no habían diseñado cómo lo iban a matar, y ahí vino la discusión de cómo lo iban a matar. Algunos periódicos decían que había que ponerlo en una caja electrocutada, otros decían que había que ponerlo en una mesa, hasta que Harold Brown, que era quien había hecho el lobby para que se use la corriente alterna y la Westinghouse, que era asociada a la pena de muerte, diseña una especie como que era una silla reclinada. Bueno, ese diseño fue teniendo diferentes modificaciones hasta que se llegó a una silla muy parecida a la que se usó siempre, digamos, solo que más primitiva, ¿no? Una silla de madera
con el electrodo arriba y 2 electrodos abajo. Es todo muy, muy trágico en realidad. Ahí se construye el primer corredor de la muerte, y ya ahí empiezan el tema de los litigios y las cosas. Aparece un abogado muy importante que claramente Kemmler no lo podía pagar. Se sospechaba que lo pagaba la Westinghouse al abogado para que suspendan la electrocución. Finalmente van postergando esto a razón de que el argumento era que era una forma no probada, digamos, ¿no? Y bueno, aparece Edison, dice no, la forma está probada, está más que probada, yo qué sé. Inclusive está como la leyenda urbana o cierta, no sé, de que Kemmler le dice en un momento a uno de sus guardias, bueno, al menos no me van a colgar, esto al menos no me va a doler. Cuestión que fue un espectáculo dantesco el 6 de agosto de 1890, cuando le dan 1000 voltios a Kemmler y Kemmler seguía vivo, digamos. Entonces no sabían qué hacer, y le dan 2 minutos más de voltaje. O sea, es como que se colgaron. Sí, prácticamente lo rostizan. Claro, lo rostizaron. Un espanto. Salieron las personas vomitando. Otras personas dijo, esto es aterrador. Minutos antes habían dicho una frase que tenía mucho que ver con lo que vos habías planteado. Habían dicho, bueno, esto es como otro logro del desarrollo técnico. Bueno, terminó todo en fiasco. En un fiasco, en algo horrible. Y ahí entra la silla eléctrica. Ya sería una parte de la historia de Estados Unidos, pero también de la historia popular, digo, ¿no? De la cultura popular, digo, de lo que es la idea de electrocución. Después, bueno, ya si venimos más en el tiempo, podemos ir a otras formas como la que está en uso o en poco uso, podríamos decir, porque es a nivel cuantitativo es muy poca los casos de pena de muerte en Estados Unidos, digo, particularmente, que se están computando en las últimas décadas, ¿no? Sí. Pero es la inyección letal. La inyección letal, que consta de 3 componentes, se empieza a utilizar en 1982, es el primer ejecutado de inyección letal. Efectivamente, entonces la inyección letal tiene vigencia, aunque ahora también se empezó a discutir en Estados Unidos con la idea de utilizar una sola inyección, que creo que ya se puso en práctica, no estoy bien seguro, pero tiene vigencia en China, en Estados Unidos y en algunos otros países de Asia. O sea, y con el tema de cómo está atado siempre el tema de la pena de muerte también a los tiempos políticos, ¿no? El caso de la última campaña entre Trump y Biden, Trump utilizó la pena de muerte como quiso utilizarlo como un ardid más, digamos, de campaña, y dijo, y se dictaron se cometieron varias ejecuciones en poco tiempo. Lo cierto es que aproximadamente hacia el año pasado había 60 condenados y en 32 años se habían ejecutado nada más que 3 personas, entre las cuales está, por ejemplo, Timothy McVeigh, que era el del atentado de Oklahoma del 89, si mal no recuerdo la fecha. Y esto hace un poco lo que hablábamos fuera del aire, de cómo también la discrecionalidad, ¿no? de la pena de muerte en caso de Estados Unidos son menos de la mitad de los estados las que lo siguen teniendo en práctica efectiva, en una práctica cada vez menor. Tiene poco más del 50% de la aprobación según las encuestas y los sondeos de la aprobación de la aprobación de la ciudadanía.
Y digo, obviamente arbitrario es, digo, más allá de todo el sistema legal y todo, pero digo en esto de que hay un caso de pena de muerte por un asesinato, pero también está la pena de muerte al asesino serial que mató a 33 personas. O sea, digo, es como que es todo bastante discrecional según el estado en el cual se vaya aplicando, ¿no? Sí, vos fijate que qué regresivo que termina siendo, porque numerosos estudios indican incluso estadísticamente que la pena de muerte en los países en los que se utiliza no ha logrado no ha logrado mantener y mucho menos reducir las tasas de criminalidad, incluso todo lo contrario. Los Estados Unidos son un buen ejemplo de eso. Es la nación con mayor tasa de población carcelaria en relación al total de los habitantes, y es uno de los países con mayores tasas de homicidio con arma de fuego del mundo. Estamos hablando además también de una sociedad que sabemos, ese es otro debate muy específico de ellos, sí, la cuestión de la aportación de armas de fuego generalizada y entendida como un derecho. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero a pesar de esta comprobación, se persiste en la práctica. Y eso es lo que también nos tiene que llevar a preguntarnos por qué. Y acá lo interesante es ver cómo nosotros decíamos al principio de este diálogo que la racionalización de la pena de muerte apuntaba a que sirviera únicamente para la defensa de un orden pretendidamente objetivo, no de una moral, una moral religiosa, etcétera. O sea, en esa ruptura con lo que había sido la tradición premoderna, la modernidad quería fundar una nueva tradición, y de ahí que todas las técnicas que hemos estado relevando, que apuntan a la menor espectacularidad, el menor dolor, la mayor eficiencia. Pero cuando uno ve los debates que suscita la pena de muerte, por ejemplo en los Estados Unidos actualmente, parecería que la pena de muerte volvió a tener importancia por su impacto simbólico. No tanto como una forma de castigar para defender el orden de manera anónima, sino que ahora la pena de muerte importa porque con cada ejecución está en juego como una nueva moral conservadora. Sí, claro, en esto de que decíamos de cómo se utilizó, digamos, como eje, o se trató de instalar, porque no se terminó de instalar, el tema de campaña de pena de muerte, inclusive llegando al caso de, si no me equivoco, es Lisa Montgomery, que la matan a principios de año, en enero, que fue un caso de un asesinato brutal que ella había cometido, pero que dice que los peritajes y todo daban que cuando la sentenciaron a la inyección letal ni siquiera sabía bien por qué la estaban matando, porque ya había perdido toda cordura, porque otra cosa es esta y de los procesos interminables, gente que por ahí cometió el crimen en el 81 y la matan 20 años después, digamos, como unas idas y venidas también en el sistema legal, que hacen ver como que hay algo de cierta inseguridad, digamos, ahí, ¿no? O algo que está haciendo agua, digamos. Sí, como que reconociendo a regañadientes, pero reconociendo claro, al fin el margen de error, a su vez brindan una cantidad de instancias de revisión
hasta que sobreviene una decisión política que le pone fin. Porque que haya tanta disparidad en cuanto a los plazos de ejecución, o mejor dicho, para ejecutar la sentencia, eso nos está hablando de una situación política más que de una situación procesal. Sí, sin duda. De los famosos tiempos de la justicia. De hecho, ¿no? Sin duda, de hecho hay un caso famoso que es el de Gary Gilmour, que quizás quienes escuchen música punk conozcan cierta canción de los 70 que era Gary Gilmour Eyes, sí. Refería, reversionada por Dito Tenjosen. Exactamente, que refería a el tema. Yo pensé que busqué la letra pensando que era algo biográfico de Gary Gilmour y en realidad es algo, una fantasía sobre alguien al cual le hace un trasplante de ojos y les ponen los ojos de Gary Gilmour, entonces él está obligado a los crímenes que él cometió. Bueno, esta es una especie de cuentos de la cripta punk, que fue famoso. Su caso, él era un spree killer. Spree killer es no el asesino masivo serial, sino el que de pronto tiene una especie de... Una explosión. Una especie de arrebato y en 3 lugares diferentes en 2 semanas se carga a 4 personas. Una cosa así. Había pasado más de la mitad de su vida en cárcel, digamos. Era un producto criminal hecho y derecho, digamos, de los fracasos de los sistemas penitenciarios y demás. Bueno, él es famoso porque la pena de muerte que había quedado suspendida entre 1967 y 1977 en Estados Unidos no hubo ejecuciones. Vuelve después en el caso en el caso Gregg vs. Georgia, que es otro caso, pero el Tribunal Supremo la restaura. Entonces Gary Gilmour, que en una primera instancia había sentenciado a pena de muerte, después le suspenden la pena de muerte, dice, se encabronó y dijo: yo quiero que, me habían dicho que me iban a matar, quiero que me maten, digamos. Y fue famoso por ser por luchar a favor de su muerte, digamos. O sea, algo que fue insólito y dejó, finalmente lo logró. Y además tiene como un condimento muy, muy extraño, porque él es asesinado por fusilamiento, como algo así muy, muy, muy retro, ¿no? Sí. En el 77. Y está el libro de Norman Mailer, La canción de Verdugo, que a Mailer le trajo muchos problemas ese libro, porque de alguna forma empatizaba con la humanidad, digamos, de Gary Gilmour. Bueno, como le pasó a obviamente, Capote con a Sangre Fría, ¿no? Bueno. Es parte como de esos de esas novelas reportaje. Claro, que terminan haciendo una relación muy íntima. Que complejizan la cuestión del crimen. O sea, no venden al monstruo. Sí. No venden la figura del monstruo, entonces después se le recrimina al autor. Bueno, estamos ante un ser humano, digamos, ¿no? Para agregar un grado más de rareza a todo esto, es que Gary Gilmour, cuando lo van a matar, le dicen: diga una palabra más, que quiere decir una última palabra, y él había tenido una vida muy complicada, lo habían sentenciado a pena de muerte, después luchó por su pena de muerte. La última palabra que dijo fue "let's do it", digamos, ¿no? Mucho tiempo después, un publicista que trabajó para la empresa Nike reconoce que el "just do it", no se lo dijo a nadie en su momento, se había inspirado en el impacto que le llamó a la frase de Gary Gilmour, el "just do it", ¿no? Solo hazlo, digamos. Lo que venís diciendo. Una frase de superación, ¿no? En la Nike, ¿no? Justamente en el caso el caso de Gary Gilmour tomaba casi un ribete punk, digamos. Dale. Me hace pensar todo lo que decís, sobre todo la cuestión de los plazos de ejecución y demás, en la cuestión de cuándo se convierte en
una decisión absolutamente política la opción por la pena capital o el cumplimiento de la pena de la pena capital, porque vos fíjate que el discurso conservador abraza la pena capital como uno de sus ejes, los ejes de su programa político, sobre todo cuando crece el cuestionamiento, sobre todo desde sectores desde liberales hasta de izquierdas, o sea, el amplio espectro del progresismo, las izquierdas y demás. Cuestionamiento por derechos humanos. El cuestionamiento, sí, por lo violatorio de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Como un acto de barbarie. Un acto de barbarie, como una renuncia a la posibilidad de la rehabilitación y la integración del criminal, etcétera, en la sociedad, y también por ser un atentado a la vida como valor y justamente como derecho natural. Pero sí, vos fíjate que la agudización del debate, o sea, se transforma en debate la cuestión de la pena capital cuando comienzan estos cuestionamientos y automáticamente se dividen las aguas. Entonces, los sectores conservadores de la sociedad se colocan, con algunas excepciones, en bloque a favor de el uso de la pena capital. Pero ahí también, en lo que se cae es en la creciente politización de la pena capital como herramienta y del sistema penal. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos asume una serie de formas. Una la acabas de describir vos. Según quien esté al frente del gobierno, o suspende la pena capital, si es de sectores más liberales progresistas el que gobierna, o sea, suspende su aplicación, o busca la abolición de la pena capital misma, y del otro lado, si el que asume responde a sectores conservadores de mayor o menor intensidad, la va a mantener tal como está o va a intensificarla. Sí, inclusive o sea, como forma de demostración, claro, de fuerza. Inclusive casos de fiscales o de gobernadores de estados que la utilizaron. Sí, que tratan de batir récords, claro, de ejecución. ¿No? Exacto, o que lo utilizaron como, bueno, nosotros somos los que colgamos a X persona. Como un tema de campaña, una carrera, sí, de proyección política, digamos. Claro, bueno, porque ahí por supuesto tenés las figuras del poder judicial que se proyectan políticamente a través de un discurso de mano dura, que bueno, eso es algo de la tradición estadounidense que ha entrado incluso a nuestra política local, ¿no? Sí, ¿te acordás que ya hace 90, 20 años que tenemos. En los 90, en los noticieros se hablaba de pronto esas pseudo encuestas de la calle. Sí. La voz de la calle está a favor de la pena de muerte, cosas insólitas realmente, pero lo hemos visto. Sí, y lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo porque efectivamente hubo una fuerte politización, y la politización se ve en esto, por un lado en el debate, pero por otro lado también en cómo ya es como que la pena de muerte deja de ser la herramienta de un sistema penal para ser totalmente, absolutamente un instrumento de la política. Y está totalmente tomada por el debate político. Sí, entonces pasa esto, ¿no? Vos ves todas las situaciones posibles. Desde el que la defiende a ultranza e intensifica su aplicación, hasta el que decide abolir. Y vos ahí tenés, hablábamos antes de empezar la charla de, en Estados Unidos, los estados que son como
Texas. Muy ambivalentes en cuanto sí. a, digamos, que vos ves que con Sí. poca diferencia de años es abolida la pena de muerte y es restablecida la pena de muerte. Pensé que ibas a decir de Texas, Oklahoma, Florida, que son como las vedettes de... Claro, la pena esos de son muerte. como los... Sobre todo Texas es un sinónimo de silla eléctrica. Sin duda, no querría ir a Texas. No querría... Texas le tirás un piedrazo a una ventana y Claro. ya te ejecutan. No querría ser instalado. sudamericano e ir a Texas. No. Es un peligro. Realmente, ¿no? Nunca pisar Texas. Pero es muy interesante. Bueno, y después, claro, tenés las posturas intermedias. Y acá ves dónde está la política, ¿no? Que tenés todas las posturas. No solo las consustanciadas con su ideario, sino también las más especulativas. Entonces tenés de repente un gobernador que está en contra de la pena de muerte, pero sabe que abolirla en su estado sería impopular. Sí, Entonces claro. lo que hace es demorar indefinidamente. O sea, mientras yo gobierne nadie va a ser ejecutado. Abolirla, o sea, no la aplica. Abolirla de hecho. Abolir de hecho. Claro. Entonces vos ves todo, en eso ves la politización absoluta de la cuestión. Siempre es una decisión política. Sin duda. O sea, en el momento en que vos decidís que la forma de castigar va a ser la muerte, estás dando una señal, estás dando un mensaje político. Eso es una decisión política. Pero otra cosa es que haya politización y politización en función de un debate completamente ideológico. Sin duda. Donde ahí ves las ambivalencias, las posturas, los cambios. Sí, O sea, sí, no sí. deja de ser una institución. Se pueden seguir todas esas aristas a partir de algún caso o proceso en concreto. Sí. ¿Te parece si vamos a nuestra vedette de programa? Las recomendaciones. Por supuesto. Estoy ansioso. Decíamos recomendaciones, películas, menciones, libros. Yo, por ejemplo, tiro así una para un cuento para comenzar. Es El secreto del cadalso de Villiers de Isle Adam, que está en esa monumental compilación de Antología del Cuento Extraño de Rodolfo Walsh, que hace un par de años se reeditó en 4 tomos. Y bueno, el cuento justamente va sobre esta idea que siempre se discutió, que también es como una especie de leyenda, porque se dice de que la cabeza sigue teniendo actividad después de la guillotina. Claro. Y hay un médico que está que pacta con un condenado al cadalso a comprobarlo. Es un cuento, se puede poner dentro del terror, dentro de la ficción extraña, si se quiere forzar un poco más. Que nos viene a traer la guillotina como estrella, ¿no? Bueno, yo podría recuperar algunas cosas que ya hemos mencionado a lo largo de esta conversación, pero bueno, La canción del verdugo de Norman Mailer, A sangre fría de Truman Capote, que bueno, ya habíamos anticipado que lo que hacen es problematizar la cuestión de la pena de muerte, sobre todo en relación a los sujetos que van a ser ejecutados, la presencia de humanidad en ellos, las causas profundas de sus crímenes aberrantes. También a manera de despojarse de los preconceptos, salir de ese discurso agitado, esa construcción de los medios de comunicación de el criminal como monstruo que tiene que ser eliminado de la faz de la tierra, y con respecto a lo cual no hay ninguna reflexión que hacer. Pero bueno, eso por un lado.
Dos clásicos. Dos clásicos Totales. clásicos de calidad, ¿no? Había- Son libros legibles tranquilamente, ¿no? Recuerdo una película de los 90 que yo en su momento la vi, ahora realmente me costaría verla porque está Sean Penn, pero ese Mientras estés conmigo, ¿no? Ah, sí, que sí, también trataba de ir en una línea más lacrimógena, pero trataba de ir por esta línea, sí. por la línea de presentar la humanidad de alguien que había sido condenado a muerte. Sí, sí, en términos cinematográficos, bueno, está la misma película inspirada en A Sangre Fría de Capote, Claro. o sea, la película Capote, Sí, 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 con Philip Capote. Seymour Hoffman, gran película. Pero también yo recuerdo una película de que tiene una remake. Yo vi la remake, nunca vi la clásica. La clásica creo que es de la década del 50, del 60, que es 12 hombres en pugna. Que 12 hubo hombres una en pugna. remake Sí, con la- Jack Lemmon como Sí, protagonista. es cierto. Que se trata de hay un asesinato, hay un juicio y ya terminado el juicio tiene que pasar el jurado a deliberar. Y de los 12 jurados hay 11 que están de acuerdo en aplicar la pena capital al acusado, pero hay uno de los miembros del jurado que duda respecto a la responsabilidad. Y la película, que además es una de esas películas de no es de una sola toma, pero sí es una película de habitación cerrada. Sí, Están sí. en el mismo escenario, prácticamente todo el Todo. film. Y claro, digamos, la película es el duelo de este jurado con el resto sobre revisando, donde a través de la revisión de todo el proceso del juicio va desmontando la acusación y va convenciendo uno a uno de los jurados de que existe una duda razonable y por eso no se puede, digamos, no se puede aplicar la pena capital, e incluso se puede se puede declarar inocente. Claro. Es una gran película para ver, bueno, para verlo desde el punto de vista jurídico. Sí, sí, y bueno, en juicio por realidad jurado. desde el punto de vista judicial, ¿no? Después, bueno, más en términos de historia de películas, pero también que nos habla de historia del cine. Por ejemplo, yo anoté Ángeles con caras sucias de 1938, que es una película sobre un personaje de la mafia, que es una película muy recomendable, y lo interesante es el devenir del personaje, que es espectacular, que termina siendo sentenciado a muerte. Y también nos habla de la historia del cine, digo, porque unos años antes se había establecido, esto que podríamos hablar en otro programa, el código Hays, que establecía que, por ejemplo, el personaje, entre comillas, malo, el criminal o alguien en la película tenía que tener, decía un montón de cuestiones en la cual tenía que ser en lo posible presentarse como alguien feo, tenía que tener un castigo, tenía que tener tenía que ser castigado, digamos, cualquier tipo de crimen en la película. Así que bueno, recomendable desde todo ángulo. También está el tema de la pena capital, Ángeles con caras sucias de 1938, pero totalmente visible al día de hoy, totalmente una película que no envejeció. Bueno, otra película de calidad garantizada es una película de Clint Eastwood que se llama Crimen Verdadero o Ejecución Inminente. No la vi. Bueno, Dirigida por dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, donde él personifica un periodista que está atravesando una crisis personal y tiene que cubrir la ejecución de un asesino condenado por un accidente que tiene la periodista, que tenía una compañera de él que tenía que hacer la cobertura. Y haciendo la cobertura del caso descubre que hay elementos
elementos que permiten pensar que el juicio fue parcial y que él fue sentenciado injustamente. O sea, que era inocente. Bien. Y la película, por supuesto, digamos, ahí pasa a convertirse en un thriller donde él trata de de unir las piezas para poder contrarreloj, ¿no? Porque está a punto de ser ejecutado. No quisiera cerrar este programa. La ejecución que prometimos al principio la vamos a dejar para otro día. Sí, me parece que no hay tiempo. No hay tiempo, no hay garantías. No hay garantías. Pero no quisiera dejar de mencionar el primer capítulo de la recordada serie Cuentos de la Cripta. Sí. Que era excelente. El hombre que era la muerte, en el cual era de un verdugo que una vez que, no recuerdo exactamente ahora si era que... Sí, claro, era un verdugo que a todas las personas que las iban declarando inocentes de la pena de muerte, él trataba de electrocutarlos por fuera. Finalmente termina como todos estos historias de los cuentos de la cripta y que están basadas en cómics de los 50 de diferentes tipos. Termina en la idea de que él recibe el mismo castigo que propinaba. Él termina a silla eléctrica, pero era realmente algo muy redondo y muy... Sí, era el ciclo, era un ciclo completo. Era un ciclo, exactamente, digamos, sí. Su final, muy grotesco. Su final era una moraleja. Así es. Bueno, después podemos mencionar también en el cine la vida de David Gale, ¿no? La película con Kevin Spacey, donde esa película se mete de lleno en la cuestión del debate. Claro. A través de un caso, lo que hace es reconstruir el debate sobre la pena de muerte. Sí. Y después, porque claro, después la figura en sí está en un montón de películas en la cual no necesariamente a veces es lo central, digamos, ¿no? Tratamos de mencionar películas, bueno, en Ángeles con caras sucias no, pero tratamos de mencionar películas donde la pena de muerte sea la centralidad del relato, ¿no? Sí, y que además problematicen la cuestión. Pero bueno, después no, por supuesto, nuevamente, en términos más de la reflexión desde las ciencias sociales, bueno, ¿no? Siempre recomendar la lectura de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, sobre todo la cuestión de la racionalización del castigo en Occidente, en un marco general de construcción de instituciones, dispositivos y prácticas de disciplinamiento, siempre recomendable. Después también podemos recomendar distintos artículos, en la medida en que los puedan conseguir, de un filósofo político italiano, Norberto Bobbio, que bueno, sus libros son de amplia difusión porque ha sido un gran divulgador de las ciencias políticas, pero que también se metió con la cuestión en el debate sobre la pena de muerte y escribió algunos artículos muy interesantes expresándose, por supuesto, en contra de la misma. Siempre es muy interesante ver lo que sobre todo también un divulgador, pero desde una posición de gran conocimiento, puede aportar para un debate que es público, ¿no? Y yo recomendaría sobre todo seguir escuchando este podcast. Por sobre todas las cosas, porque más allá de que algún día podamos retomar este tema o no, cualquier tema que sea abordado en estas colaboraciones vale la pena ser visitado. Exactamente. Recuerden que el canal de el profesor en Castillo pueden tener acceso en YouTube a todos sus videos, especial atención a los videos sobre historieta argentina. Muchas gracias. Estamos recordando la partida del gran Robin Hood. De Robin Hood, sí, que nos ha dejado en el día, anteayer. La noticia se conoció ayer, pero fue el domingo a la noche. Pero sí, lamentablemente, quizás no. El último grande, porque si hablamos el último gran héroe. Sí, del último gran héroe de la historieta nacional. Así porque es. Ya, Oesterheld, todos sabemos lo que sucedió. Hace 10 años nos dejaba, si no recuerdo mal, hace 10 años nos dejaba Carlos Trillo. Y bueno, ahora nos dejó Robin Hood y creo que ya
me parece que ya no queda. Bueno, también había muerto el mucho menos conocido, pero prócer al fin, Alfredo César Grassi. Bueno, ya creo que de los grandes próceres de lo que es el podio de los guionistas de historietas de la época clásica, creo que ya no nos queda ninguno. Quedan otros muy grandes guionistas de la época clásica, pero del podio ya no queda ninguno. Fundamental tener un ojo siempre sobre la historieta argentina. Es fundamental. Pero yo lo que más recomendaría de mi canal de YouTube, para hacer modestia aparte, son los trabajos conjuntos con La Frontera Inesperada. Recuerde también, paso el chivo, pueden escuchar los programas de La Frontera Inesperada en iVoox. Exactamente. Porque el programa que no vemos la hora de que regrese. Sí. Yo no voy a ejercer presión. Estamos en tratativas, pero hay conversaciones con Dino de Laurentiis. Para ver si los medios no. Hablamos algo con Vila Manzano, pero no nos ponemos de acuerdo en lo político, en la línea política. La línea editorial está en discusión. No, pero eso no lo... La Frontera Inesperada no puede negociar su línea editorial. No, jamás. Así que, bueno, esperamos escucharlos en la próxima colaboración. No se lo pierdan. Gracias, Nicolás, por compartir estas reflexiones, esta charla. Gracias a vos, Keki, por recibirme en tu casa para no solo este primer podcast, sino esta primera oportunidad en que podemos grabar de manera presencial. Exactamente. Una colaboración y que sean muchas más. Buenas noches, buenas tardes. Nos estamos escuchando pronto.